pudiste haber matado a tu hijo con esa decisión. Porque mi hijito miraba así con una carita de que se quería ir. Él ya prácticamente ya como que su respiración se veía más lenta. Esa voz, esa intuición, no sé, lo que tú escuchabas que te decían, ven hacia acá, ven hacia acá. Y yo agarré y le dije al taxista, por favor, lléveme a la iglesia. ¿Por qué me toca a mí, no? Pero es hermoso, lo digo así, es hermoso. Ese sacrificio, esa lucha, ese día a día. Y saber que al final hay una recompensa. Yo a ese Milton de hace 16 años, ahorita lo abrazaría y le diría gracias y gracias por luchar. Nada más. Bienvenidos a Exprésate y Conecta, una producción de Slit Studio. Este es un espacio donde compartimos historias que nos hacen pensar, sentir y crecer. Queremos que te lleves reflexiones, aprendizajes y un momento de conexión contigo. Así que, si buscas inspiración, acompáñanos y suscríbete. Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exprésate y Conecta. Soy Inés Fernández y este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. Hay momentos en la vida que los médicos no saben qué hacer. Sin embargo, la intuición de un padre lo puede cambiar todo. El día de hoy nos acompaña Milton, el padre de Renato. Su hijo nació con una enfermedad rara. Tuvo que pasar aproximadamente por 15 cirugías. Hoy día no venimos a hablar de medicina. Hoy día venimos a hablar de la intuición de un padre que tras un momento decisivo en esos 9 años que su hijo tuvo la complicación, tuvo que llevarlo en un taxi. Y en ese taxi, cuando debía llevarlo al hospital, la intuición de padre lo condujo a llevarlo a una iglesia. Ese fue un momento decisivo en el cual hoy día vamos a profundizar sobre qué es lo que pasó de ahí en adelante. Tenemos el agrado de presentar a Milton Descalzi. Bienvenido, Milton. Gracias, Inés. Milton, ¿cómo era tu vida antes del nacimiento de Renato? Bueno, yo partí hacia Chile en el año 2006 para buscar un mejor futuro para mi familia. Los años fueron pasando, gracias a Dios conseguí un buen trabajo en gastronomía. Luego el año 2010 quedó embarazada mi esposa. Bueno, en el 2009 quedó embarazada y en el 2010 nace mi hijo, ¿no? Pero antes de eso la situación de nosotros era totalmente distinta porque nunca habíamos pisado un hospital tan seguido, ¿no? Nunca habíamos tenido esa secuencia de estar metidos en un hospital, salvo de repente por una enfermedad como un resfrío o de repente un dolor de estómago o algo común. Pero cuando nació mi hijo en el año 2010, exactamente el 9 de abril del 2010, cambió todo para nosotros, porque ¿cómo explicarte, no? Uno cuando no vive esa experiencia de las enfermedades, ni siquiera sabes que existen. Ni siquiera sabes que hay enfermedades tan raras que uno no sabe si luchar o dejarlo ahí. Pero cuando nació mi hijo, nació como un niño normal. A las horas de nacido le dieron su primera lactancia y luego en el momento que le quisieron dar la segunda lactancia, pues ya no recibía el pecho de la mamá y obviamente la mamá se asustó, yo me asusté, tuvimos que avisarle a los médicos y a las enfermeras que él no quería recibir porque estaba vomitando. Cuando de repente el doctor les indicó a las enfermeras que le hicieran unos masajes para que de repente podría haber estado obstruido por la leche o por cualquier otro motivo, le hicieron unos masajes que no tuvieron resultados. Lo pusieron en observación y luego de eso el médico
habló conmigo porque su mamá estaba todavía recién recuperándose del parto y obviamente darle una noticia tan mala era muy preocupante, ¿no? para ella, ¿no? Entonces habló conmigo y me dijo de que era necesario hacerle una radiografía para que vean por qué motivo no bajaba la leche. Entonces cuando le hicieron la radiografía me indicaron de que tenía una obstrucción intestinal. En ese momento pues escuchar una noticia así con un bebé recién de horas de nacido es súper alarmante y yo quedé como en shock, ¿no? No podía darle esa información a mi esposa en ese momento porque no quería preocuparla, no quería darle tanta preocupación y lo que opté es por preguntarle al médico cuál era la solución. Él me dijo de que tenían que operarlo y que la operación iba a ser muy, muy riesgosa. Cuando me dijeron eso, pues pucha, se me vino el mundo encima, ¿no? Yo como mi madre es una persona muy cristiana, muy creyente, nos inculca siempre tener esa fe en Dios, ¿no? Lo único que hice fue cerrar mis ojos y pedirle a Dios que trate de hacer lo que esté en su voluntad. Cuando los médicos me dijeron que iban a hacer la cirugía ya lo más pronto posible, pues yo solamente atiné a confiar en lo que Dios disponga. Después de la cirugía, el doctor salió a hablar conmigo directamente, no quiso decirle nada a la mamá. Me informó de que le habían cortado un segmento del intestino porque se había necrosado, o sea, prácticamente ese intestino estaba muerto, no funcionaba. Y le habían hecho una ileostomía, que es ponerle el intestino delgado hacia afuera para que pueda hacer sus necesidades por ahí. Me hizo un dibujo para poder entender yo, porque como te digo, ¿no? Cuando uno no experimenta ese tipo de enfermedades, tú no sabes nada, o sea, estás en cero. Entonces yo quedé sorprendido y dije, entre mí decía, ¿por qué a él, no? Tan chiquitito, ¿no? Porque ¿Cuánto tiempo tenía? tenía horas de nacido, Wow. horas de nacido. O sea, su primera cirugía de él fue a las horas de nacido. Entonces, yo le pregunté al médico cómo iba a ser su vida hacia adelante, cómo iba a crecer, cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a alimentar, ¿no? Porque era algo nuevo para nosotros, no sabía que iba. Entonces, nos dio unas pautas, unas recomendaciones, inclusive él nos dijo que iba a quedar hospitalizado prácticamente un año en incubadora, en neonatología. Y fue ahí donde tuve que informarle, pues, ¿no? Junto con el médico a mi esposa, a la mamá de mis hijos. Le informé que había pasado eso, obviamente le chocó, fue un shock para ella, ¿no? Lo tomó muy, muy, muy mal. Cuando fuimos a verlo, a mi hijo, verlo en una incubadora con una bolsita aquí de recolectora, o sea, fue impresionante. De verdad, fue impresionante. Luego de eso, pues, cambió totalmente nuestra vida. Fue un giro del 180%, yo creo. ¿Por qué? Porque tuvimos que adaptarnos a estar tiempo en el hospital y a estar en el trabajo. Mi esposa tuvo que dejar de trabajar, dedicarse 100% a mi hijo. Teníamos en ese tiempo una hija ya de 11 años y también dedicaba tiempo porque estaba en la escuela. Estamos en un país que no es el nuestro, ¿no? Y dejarla sola era, no sé, como un abandono, pues, ¿no? Pero decidimos que mi esposa deje de trabajar, me puse a trabajar yo y todo fue cambiando. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros ya no era tan frecuente, no era esa unión familiar que de repente un fin de semana estábamos todos juntos, ¿no? Simplemente era el trabajo, de mi trabajo hacia el hospital, y mi esposa salía de las 8 de la mañana a ver a mi hijo, a quedarse con él en el hospital, y así transcurrió
mucho tiempo. ¿Después de cuánto tiempo fue la segunda operación? Te cuento, él estuvo hospitalizado, a pesar de que los médicos dijeron que iba a estar hospitalizado un año. Como te repito, ¿no? La fe que nosotros teníamos, que nosotros pusimos, tanto mi esposa como yo y mi madre, que siempre ha estado perenne en la oración por él, eh, orábamos y pedíamos a Dios que se haga su voluntad y que sea Él el que decida el tiempo que tiene que estar en el hospital. Veíamos que los pacientes que estaban al lado se recuperaban, salían, y algunos pacientes, algunas madres de los niños que estaban hospitalizadas ahí nos decían, ¿no? de que muchas veces te dicen un año, pero es más tiempo. Entonces, como que nos bajaban totalmente la moral. Pero a la vez la fe nunca se perdía, ¿no? Como te repito, la oración siempre estuvo ahí, siempre estuvo constante, y gracias a Dios mi hijo salió a los 6 meses. Se recuperó, le dieron el alta, lo llevamos a casa, siempre con su bolsita recolectora, porque le hicieron, como le repito, una ileostomía. La ileostomía es cuando le ponen el intestino delgado hacia afuera y le ponen una bolsita para que por ahí él haga sus necesidades. Entonces él recuperó mucho peso con ese tipo de cirugía que le hicieron. Recuperó mucho su peso, se puso más gordito, creció un poquito más. Estuvimos constantemente llevándolo a sus terapias, a su control. Cuando ya el doctor lo vio que estaba recuperado de su peso y había cumplido ya un año, decidió operarlo para reconstituirlo. Al reconstituirlo, la reconstitución de mi hijo fue satisfactoria en el momento porque no tuvo complicaciones. Lo unieron nuevamente como si tuviera un intestino normal. Él estuvo así cerca de 6, 7 meses. Él hacía normal sus necesidades como un niño normal. Pero de repente una noche comenzó a vomitar explosivo. Se hinchó su abdomen, su barriga tanto de que en la noche comenzó a vomitar explosivo y mi esposa se asustó. Yo recuerdo muy bien que nos levantamos como en la madrugada, él todavía dormía en una cuna y se vomitó todito, o sea, salía el vómito era explosivo, o sea, salía con mucha fuerza y de un color y de un olor muy, muy nauseabundo, ¿no? Entonces nosotros nos asustamos. En ese momento lo dirigimos al hospital para poder ver qué es lo que pasaba con él. ¿Qué edad tenía Renato? Tenía un año, ya iba a cumplir un año, todavía no Habían cumplía un pasado año. 6 meses más o menos. Claro, más o menos habían pasado, creo que fue, porque él es del 9 de abril, fue más o menos en febrero o marzo. Y recuerdo muy bien que tuvimos que hacerla llegar a mi mamá de Perú hacia Chile para que se quede con mi hija, pues, ¿no? Porque los médicos nos dijeron de que tenían que volver a operar. ¿Por qué? Porque se volvió a obstruir. Porque tenía que volverle a hacer la cirugía que le hicieron al inicio de sacarle otra vez el intestino hacia afuera. Y, pucha, nos chocó de nuevo, porque ya lo habíamos visto a mi hijo como un niño normal. Ya lo veíamos prácticamente, nos habíamos hecho la idea de que iba a crecer normal. Pero nos dijeron de que se había complicado y que posiblemente eran por las bridas que tenían de la operación, ¿no? Que se forman bridas dentro del intestino donde enredan un poco los intestinos. ¿Qué son las bridas? Las bridas son, según lo que me explicó el médico, son como unas telas de araña que se forman cuando hay cirugías dentro del abdomen. Y eso a veces genera que los intestinos se enrieden. Y eso pudo haber generado otra obstrucción. En ese momento los médicos solamente atinaban de que eran obstrucciones intestinales. Cuando le hicieron la cirugía a mi hijo y lo dejaron nuevamente con la ileostomía, él bajó muchísimo de peso. Bajó muchísimo de peso. Durante todo ese lapso, él tuvo prolapsos. Un prolapso es cuando por algún mal movimiento o alguna fuerza,
el intestino que lo tienes afuera se sale. Entonces tendrían que volverlo a introducir o hacerle unos masajes para que ingrese de nuevo o hacerle otra nueva cirugía. Y es ahí donde él ha tenido las cirugías tras cirugías, tras cirugías, tras cirugías. Él bajó mucho de peso, o sea, él tenía una vida muy distinta a la de nosotros porque él no podía comer lo que nosotros comíamos. Teníamos que tener un límite con sus comidas. Teníamos que tener cuidado con lo que comía. Porque como un niño de esa edad, pues no, de 1 año, 2 años, siempre quieren comer golosinas, quieren, no sé, de repente explorar sabores, ¿no? Entonces nosotros teníamos que tener un cuidado enorme con él porque él de repente, por cualquier motivo, se llevaba algo a la boca y le chocaba un bicho o algo. Él no era como una persona normal que de repente tú te comes algo y te vas al baño y botas todo lo que te cayó mal y sigues para adelante, ¿no? En este caso él no, él era como un caño abierto. O sea, a él se le venía las necesidades así, como si abrieras una llave y se llenaba su bolsita y tenías que vaciar la bolsita y otra vez. O sea, cada 2 minutos, 3 minutos se volvía a llenar. Y se deshidrataba totalmente. Y es ahí, bueno, donde a él, por esos motivos, le hacen una biopsia. Le hacen una biopsia y detectan pues que tenía la enfermedad de Hirschsprung. Es una patología congénita que carece de células nerviosas que activan el movimiento del colon. Entonces, cuando nos dijeron de esa enfermedad, yo en ese instante me puse a averiguar qué era ese tipo de enfermedad, ¿no? Por internet, no sabía qué era esa enfermedad. Y obviamente pues no vi que habían muchos niños con ese tipo de enfermedad y que era una enfermedad que no tenía cura. Lamentablemente pues no le tocó a mi hijo. Cuando nos dijeron eso, yo y su mamá pues no, o sea que nos miramos, dijimos, ¿qué pasó? Porque a él, ¿no? Lamentablemente, al decirnos que no tenía cura, se te viene el mundo encima. O sea, tú dices, ya, o sea, va a vivir toda la vida con eso. El doctor nos recomendó tomarlo con calma y que la lucha iba a ser muy grande. Que la lucha iba a ser muy grande, que íbamos a pasar por muchas cosas, muchas cirugías, muchas idas y venidas en el hospital, que teníamos que tener paciencia porque teníamos que esperar de repente que el niño crezca, que sea más fuerte, que su intestino delgado desarrolle un poco más. Tenían que hacerle exámenes para ver si el Hirschsprung era total o era solamente parcial, porque hay diferentes tipos de Hirschsprung. Entonces, en ese lapso, pues mi hijo tuvo recaídas muy fuertes. Llevarlo al colegio con su bolsita era un drama enorme porque él ya entendía, ya sentía vergüenza. ¿Qué edad tenía? Ya a los 4 años ingresó al jardín. jardín, pues no, ahí en Chile igual como en Perú, a los 4 años van a un kinder, de ahí pasan al jardín. Y era algo creo que sacrificado, porque cuando teníamos una cierta hora donde mi esposa iba al colegio, tenía un permiso especial porque tenía que entrar y limpiarle la bolsita. O sea, vaciarle todos los desechos de la bolsita, hacerle su limpieza, dejarlo ahí listo e irse para su casa. Igualmente cuando le tocaba la hora de comer, porque en el colegio tienen una hora para que se alimenten todos los alumnos, pero se los daban ahí en su comedor, ¿no? Entonces, como él no podía comer cualquier tipo de comida, entonces le llevaban su comida a él, especial. Y ese ir y venir, o sea, es como, ¿qué te digo? Pues, trajinado, sacrificado. Esa función la cumplió mi esposa, la cumplió mi madre también, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Muchas veces cuando jugaba le golpeaban en ese lado y tenía esos prolapsos. Teníamos que sacarlo del colegio, llevarlo al hospital para que le vuelvan a abrir, lo vuelvan a coser. Y eso fue pasando pues hasta que una vez
recuerdo que estuvimos en casa y nos tomamos la decisión de salir a pasear con él. Fuimos a pasear al centro de la ciudad de Santiago y no sé qué le pasó, que comió algo que le hizo mal. Recuerdo que nosotros estuvimos caminando por el centro de la ciudad y cuando siempre su mamá le tocaba su piernita, ¿no? Porque la bolsita le llegaba hasta por acá. Se lo poníamos dentro de su pantalón, de su bolso. Y siempre ella le tocaba su bolsita así para ver si ya estaba con desechos para poder ir a un servicio higiénico y botarlo, ¿no? Y en una de esas mi esposa le toca la pierna y se da cuenta que la bolsa estaba así, pero llena. Entonces, me dice, vamos a un baño público para hacerle su limpieza o a un restaurante, no sé, hay que hacerle la limpieza porque de repente no me he dado cuenta y se llena, ¿no? O puede ser de repente gases también. Entonces cuando nos fuimos al servicio higiénico le hizo la limpieza y se dio cuenta que estaba llena de desechos. Entonces salió y me dijo, ¿no? Me dijo, Milton, mira, me dice, se está llenando muy rápido. Yo le dije, hay que esperar, de repente algo le cayó mal y ya lo botó y sigamos para adelante, ¿no? Entonces, como ya el médico nos había dicho que no teníamos que dejarlo que se deshidrate mucho, que teníamos que darle agua o de repente alguna hidratación oral, ¿no? Pasaron creo que 5 minutos y se volvió a llenar. Entonces eso fue ya alarmante, ya, ¿no? Ya nosotros dijimos, no, aquí está pasando algo malo, o sea, ya no es normal. Entonces ya no fuimos hacia donde teníamos destinado a ir, que íbamos a pasear por el centro, y nos regresamos al departamento. En el transcurso de que regresamos al departamento, creo que le cambiaron 3 veces, o sea, le desecharon 3 veces. Y mirarlo a mi hijo era, no sé, pues, ver a una persona que tiene una semana deshidratado. Se notaba su palidez, se notaba ya los ojos hundidos. En ese poco tiempo. Sí, en ese poco tiempo. Entonces llegamos a la casa, lo hidratamos, le dimos suero y no funcionaba. Esperamos creo que 1 hora y cuando ya mi esposa lo vio en el sillón tiradito, le levanta su polito, ¿no? Para verlo y prácticamente su abdomen chocaba a su espalda. O sea, se le notaban los huesitos, su carita estaba así ya chupada, totalmente pálido, no respondía muy bien. O sea, te miraba como que con ganas de decirte algo, pero no te decía nada. Ahí tenía, si no recuerdo, creo que 6 años más o menos, 5 o 6 años tenía ahí. Nos desesperamos totalmente. Lo tomamos en brazos, bajamos del departamento, tomamos un taxi y lo primero que dijimos fue no, directamente al Hospital San Borja, ¿no? Es el hospital donde lo atienden allá en Santiago. Y el taxista se dirigía hacia el Hospital San Borja. Y como te repito, nosotros siempre hemos tenido una fe enorme desde que mi mamá nos ha inculcado eso de la religión cristiana. Teníamos una fe enorme en él y cada vez que ha pasado algo con él, cada vez que pasaba algo con él, siempre poníamos las cosas en manos de Dios. Siempre ha sido así, siempre le hemos dicho, Dios mío, haz tu voluntad, ¿no? En ese momento se nos nubló todo, porque lo único que queríamos era llegar al hospital y que lo atiendan y que lo vean lo más rápido posible, ¿no? Porque para nosotros ya él se estaba yendo, porque tú lo veías, o sea, una cosa que yo te lo cuento y otra cosa que tú lo hayas visto, porque mirarle que su estómago esté chocando ya su espalda, o sea, es muy, muy alarmante, ¿no? Su mamá estaba muy nerviosa, lloraba, quería que el auto llegue lo más rápido posible. Yo me acuerdo que iba al lado del chofer porque mi esposa iba atrás con mi hijo, iba al lado del chofer y de repente algo entró en mi cabeza, como que algo me decía, ven hacia acá. O sea, como que una intuición mía me decía que me desvíe y que me vaya hacia la iglesia, que era lo primero que tenía que hacer para poder luego ir al hospital. Yo al principio lo dudé, lo juro lo dudé porque como padre uno lo primero que quieres hacer cuando un hijo o un familiar está mal es recurrir a un médico, ¿no?
Entonces, fue tanto esa voz, esa intuición, no sé, lo que tú escuchabas que te decían, ven hacia acá, ven hacia acá. Y yo agarré y le dije al taxista, por favor, lléveme a la iglesia. Le di la dirección, que es la iglesia donde mi mamá acude. Y gracias a Dios que mi esposa no se puso, no estuvo como en desacuerdo, sino estuvo de acuerdo conmigo y nos fuimos hacia allá. Estaba un poco retirado, mucho más retirado que el hospital. Creo que era como media hora más. En el trayecto yo iba orando, obviamente, iba pidiéndole a Dios que no haya cometido un error yo, porque son minutos cruciales, pues, porque creo que cualquier persona me diría, no, ¿por qué lo llevaste allá? ¿Por qué no lo llevaste directamente al hospital? ¿No? ¿Por qué preferiste irte para allá, desviarte cuando pudiste pudiste haberlo matado a tu hijo con esa decisión? Entonces, no, yo firmemente pensé en lo que había escuchado y me desvié. Cuando llegamos a la iglesia, me acuerdo que le dije al taxista que me esperara. Bajamos del taxi, yo bajé con mi hijo en mis brazos. Le ayudé a mi esposa a bajar a mi hijo, lo tomé en brazos. Y pasamos y ahí estaban en pleno culto. Estaba presente mi mamá ahí, porque mi mamá había ido a la iglesia. Y mi mamá se sorprendió cuando me vio, porque me vio llegando con mi hijo en brazos, ¿no? Y mi hijito prácticamente estaba inconsciente. Recuerdo muy bien que llegué hasta hacia adelante donde está el pastor. Y le dije, pastor, por favor, mi hijo se muere. Le dije, quiero que ore por él. Él me preguntó qué pasó. Le dije, doctor, pastor, mire, pasó esto, por favor, órelo, yo necesito orar. Me iba directamente al hospital, pero algo me dijo que viniera para acá. Entonces, cuando yo le dije al pastor, el pastor llamó a todos los hermanos y nos dijo que cerraron los ojos para poder orar por él. Y cuando oraron por él, te lo juro que yo cerré mis ojos, me arrodillé y le pedí a Dios que ella pues que decidiera él, ¿no? Que él no golpeara tanto a mi hijo. Le dije que, pucha, todo lo que le está pasando a él, que no me lo pase a mí, ¿no? Igual tu mamá también lloró. Después de eso, de la oración, te juro que fue como que una mecha se te prendiera y te diera esa fuerza de salir con todas esas ganas y decir, sí, va a pasar algo bueno. Perdón. Agarramos a mi hijo, regresamos en el mismo taxi y me acuerdo las palabras del pastor que nos dijo, hermano, vaya con fe, no va a pasar nada. Lo agarré, salí, mi esposa salió, igual estábamos con un poquito de miedo. Ya mi hijito estaba inconsciente de tanta deshidratación. El taxista sí lo que le dije, amigo, le dijo lo más rápido que puedas llegar al hospital. Mi hijo está mal. Inclusive el taxista como que se sorprendió y me dijo, ¿por qué lo trajiste acá si tenías que haberlo llevado directamente al hospital? Cuando llegamos al hospital me acuerdo que lo pasamos por emergencia. Y él pues por su deshidratación y por su enfermedad, sus venas son muy delgaditas y era muy imposible de localizarle para poder hacerle el tratamiento de ponerle suero. Entonces su mamá pues entró con él y veían que lo pinchaban por acá y no le encontraban las venas. Ya se desesperaba porque mi hijito miraba así con una carita de que se quería ir. Él ya prácticamente ya como que su respiración se veía más lenta. ¿Y qué hizo? Pues mi esposa agarró, dejó todo ahí en urgencias y subió al 7º piso. Se acordó en ese momento que en el 7º piso está su médico, ¿no? Y para gracia de Dios, pues no, en ese momento estaba el médico ahí. Cuando lo vio el médico, gracias a Dios el médico bajó, lo vio a mi hijo y dio la orden que lo suban. Dio la orden que lo suban, que lo hidrataran, que lo atendieran. Y como que todo estaba hecho para que recibiera las atenciones de mi hijo. Estuvieron las enfermeras que lo conocían a él.
estuvieron sus dos médicos y recuerdo que nos sacaron de la sala, a mí y a mi esposa nos sacaron para que lo pudieran atender a él. Y yo lo veía de la ventana a mi hijo y cuando le sacaron toda su ropa, era prácticamente huesito. ¿Por qué? Porque se había deshidratado tanto que no sé, no podía mirarlo. Era mirarlo y decir, pues no, pucha, cámbiame, cámbiame de lugar, ¿no? Con mi esposa nos pusimos a orar, a pedirle a Dios que haga su voluntad, que lo que Él me pidió en el auto, porque yo sé que escuché una voz donde me decía que vaya hacia allá, que yo hice lo que sentí, mi intuición me llevó hacia allá y que por favor no me haya equivocado. Cuando pasaron unos minutos, sale una enfermera sonriendo y nos dice, ya pueden pasar. Primero pasó mi esposa corriendo, luego pasé yo y lo veo desde la ventana sentado, alzándome las manos. Wow. Fue maravilloso. Entonces ahí donde tú dices, ¿no? Tú no puedes ver la fe. No la puedes ver. Pero cuando te pasa esas cosas, en donde tú dices, sí existe. En donde tú dices, sí existe. Donde tú dices, ahí está. Ahí está la fe que tiene uno y ese poder que uno tiene en la mente y en el corazón, donde orando y pidiéndole a Dios con tanta fe y con tanta fuerza, es que las cosas cambian. De verdad que me sentí tan bien en ese momento, verlo a mi hijo recuperado y sentir de que todo lo que pasó en el camino fue como un milagro. Porque las cosas se fueron dando para que mi hijo reciba la atención que necesitaba. Yo creo que si hubiera ido directamente al hospital, quizás no hubiera sido como yo lo esperaba. Quizás no hubiera sido como terminó, ¿no? Como te repito, gracias a Dios le dieron el cuidado que necesitó. Se quedó hospitalizado en ese momento. El doctor nos dijo de que había sido un virus que había tenido él y que lamentablemente pues no, por su enfermedad, él se deshidrata y bota muy rápido sus necesidades. Entonces, teníamos que ya ver una forma de que él recupere peso, de que él crezca, de que él tenga el peso necesario para que nosotros podamos operarlo, ¿no? Porque él dijo, doctor, yo no puedo operarlo ahorita porque él todavía no tiene el peso suficiente. Imagínate, con esa deshidratación que tiene ahora, es imposible. Claro. Y pues estuvo hospitalizado porque le detectaron desnutrición, bueno, a base de eso. Y se quedó hospitalizado mucho tiempo. Pasó, bueno, como ahora contándote lo de mi hijo, ¿no? Estuvo hospitalizado por el tema de desnutrición. Se quedó casi 8 meses hospitalizado. En ese tiempo le estuvieron controlando mucho su peso. Ya yo me sentía que estábamos perdiendo la lucha, pues porque mi hijo no tomaba el peso necesario, porque yo me desesperaba, igual su mamá se desesperaba porque queríamos que la operación final ya llegara, ¿no? Tras eso se obstruía otra vez, volvían a abrirlo, volvían a hacerle la cirugía, le movían de repente el lugar donde estaba la ileostomía, se lo ponían a otro lado para no tocar esa herida. En ese transcurso fueron pasando cirugías tras cirugías, cirugías tras cirugías. Cuando de repente yo entré al internet y comencé a averiguar, ¿no? Yo no quise quedarme solamente en que mi hijo se quedara en Santiago de Chile y que, bueno, no estoy inconforme con el trabajo de su doctor, al contrario, es un excelente profesional, pero como padre tú buscas quizás de repente otras alternativas. Eso es lo que buscábamos nosotros, ver en otro lado, de repente quizás
algo más, más alternativo, donde se especialicen indirectamente en su enfermedad. El cual yo, buscando por internet, encontré pues no una clínica en México, en Puebla. Me contacté con ellos, se pusieron en contacto conmigo, me hablaron directamente el doctor, que es el director del hospital. Me dijo que podíamos atender, bueno, me dijo, podemos atenderlo a tu hijo, me dijo, pero el gasto hacia acá, me dijo, es mucho, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros estuvimos casi a punto de decidirlo, ¿no? Hablé con el médico de allá de México y le comenté de que nosotros estábamos en Santiago, Chile. Bueno, nosotros éramos peruanos, pero radicábamos en Santiago. Es ahí donde él me dice, pero si tú eres de Santiago, me dijo, en Santiago hay un médico que trabaja con nosotros. Él se ha hecho la especialidad acá con nosotros y él siempre viaja desde Chile acá a México y hace sus consultas y también lo mismo hace ya en Santiago. No tienes por qué viajar, me dijo. Ahórrate esa plata más bien para que puedas atenderte en su consulta de él. Y así lo hicimos, me dio su nombre, lo contactamos, el doctor Mario de Giorgis, un excelente profesional, una persona muy, muy humanitaria, como ser humano también excelente. Nos contactamos con él para que él nos recibió en su consulta. Nos recibió primero a nosotros, no llevamos a mi hijo. Le explicamos cuál había sido el caso, él nos pidió que trajéramos la historia de él para poder estudiarla. Y así lo hicimos, pues, ¿no? Y bueno, pasaron como 2 meses. A Renato ya lo habíamos sacado del hospital, ya estaba en nuestra casa ya. Él estuvo con su ileostomía, lo sacaron con su ileostomía. Y el doctor nos llama, pues el doctor Mario nos llama, el doctor Mario de Giorgio nos llama y nos dice, vengan con Renato para hablar con ustedes y para ver, ¿no? Lo llevamos a la consulta, el doctor nos dijo que era necesaria otra biopsia, que le iban a hacer un enema varitado para ver cuál era el trayecto del intestino, si el intestino estaba funcionando bien o no estaba funcionando bien. Bueno, la cosa es que comenzamos a tener consulta con él y a la par también con su médico siempre, ¿no? El médico que era siempre él que lo operó desde el primer día de nacido. Y para que nunca nos limitaron, cada uno hizo su función, cada uno hizo su labor. Siempre cuando le tocaba su control con el médico del hospital público, íbamos con él, y cuando le tocaba la consulta con el doctor del hospital privado, nos íbamos con él, y los dos se mandaban la información, los dos tenían esa ganas de operarlo a mi hijo. Y el mismo doctor nos dijo de que no podían operarlo ahora porque él todavía estaba en una escala que no era adecuada para la operación, por lo que su peso no era el adecuado, ¿no? Por la misma enfermedad que él tenía, no podía llegar al peso normal de un niño normal. Entonces, tuvimos que pasar otra vez por lapsos de que mi hijo se obstruía nuevamente al hospital. ¿Qué edad tenía en ese momento? Ya tenía 7, 8 años ya. Ya tenía 8 años, ya él iba, creo, si no mal recuerdo, por su 12 o 13ª operación. Wow. Pues, pucha, me recuerdo cuando una vez mi hijo me dijo, papá, ya me siento cansado, me decía. Él se levantaba su polo, lo que tenía, y se veía las cicatrices, pues, ¿no? Y ya conforme fue creciendo, pues él se daba cuenta de que él estaba con una bolsita de ileostomía y sentía vergüenza. Sentía vergüenza porque nosotros con su mamá, que sufríamos muchísimo cuando de repente teníamos que cambiarle eso. Te cuento que eso provocaba una irritación alrededor de ese estómago, claro. ¿Por qué? Porque es como el desecho que bota, es como un ácido. Entonces eso
crea que la piel alrededor se irrite, pues, ¿no? Y al cambiarle esa bolsita, pues, ¿no? Nosotros teníamos que tener todo lo necesario para que él no sintiera tanto dolor. Y te juro que verlo así, nosotros aprendimos muchísimo. Bueno, más mi esposa, que es la que siempre ha estado con él, ¿no? Porque aprendía muchas cosas técnicas nuevas que de repente nos aprendíamos en el trayecto, ¿no? Y poco a poco nos fuimos familiarizando con eso. Otras personas, otras mamás que también tenían sus hijos con ese tipo de enfermedad nos recomendaban eh, tratamientos, ¿no? De repente para que tengan menos dolor. Nos recomendaron ir a un centro de apoyo para esas personas que tienen enfermedades colorectales, para que nos donen también las bolsitas, ¿no? Porque esas bolsitas eran caras. Y bueno, verlo así, como te digo, mi hijo, a veces él se miraba, ¿no? Se miraba y nos miraba a nosotros y nos decía, papá, siempre voy a estar así. Papá, ¿cuándo me van a quitar esto? Y nosotros nos mirábamos, pues le decíamos, hijo, no te preocupes, ya falta poco para que te operen, ¿no? Él jugaba como un niño normal, pero tenía un límite, porque él no podía golpearse, porque él no podía, de repente, tenía miedo, porque le pasaban muchos accidentes con eso. A veces él estaba jugando con sus amiguitos, con su primo, y de repente la bolsita se le salía el gancho y se manchaba. Entonces eso era para él vergonzoso, pues, ¿no? Claro. Y eso lo que a nosotros también nos frustraba como papás, pues, ¿no? Verlo así y desesperadamente querer que las cosas ya funcionen, ¿no? Hasta que el doctor decidió ya ponerlo en tratamiento para operarlo, para tener ya su última operación. Él cumplió 8 años y el doctor Mario nos dijo de que ya él podía ser operado ya, como una operación definitiva, ¿no? Para que Renato pudiera tener prácticamente una vida casi normal, porque lamentablemente esa enfermedad no se le iba a ir de su organismo, porque esa enfermedad no tiene cura, pero sí puede tener una vida casi normal. Entonces tuvimos que ir al médico, al doctor Mario, para que nos hagan los exámenes necesarios. Le hicieron biopsias, les hicieron muchos exámenes por el colon. Y pues lamentablemente encontraron que la enfermedad estaba en todo el colon. Nos dieron esa lamentable información, ¿no? Que el doctor Mario nos dijo de que lamentablemente pues no, la enfermedad abarcaba todo el colon y que el colon no valía para nada. El intestino grueso. El intestino grueso, exactamente. El intestino grueso no tenía ningún valor ahí. Otra vez. Otra vez como que nos retrocedimos a cero. El doctor nos dijo, no se preocupe porque todavía hay esperanza de que el intestino delgado crezca, porque está niño, está todavía creciendo y el intestino grueso, el intestino delgado puede crecer y tomar un tamaño donde puede no reemplazarlo, porque el intestino grueso hace una función muy distinta al intestino delgado, pero sí por lo menos darle ese tránsito que necesita los desechos para que puedan salir normal, ¿no? Y no tenga que usar esa bolsita por ahí. Y pues cuando ya comenzaron a hacer los exámenes, ¿no? Para que mi hijo pueda tener su cirugía final, el transcurso de ese año, otra vez se volvió a obstruir, lo volvieron a llevar a cirugía y el doctor nos dijo pues que esas obstrucciones iban a seguir saliendo, pues, ¿no? Hasta que no tuviera su última operación. Que de acuerdo a lo que ellos vean, de acuerdo a lo que ellos, cuando ya lo abran para verle, iban a decidir qué tipo de operación le iban a hacer. Porque ellos tenían dos alternativas, pues, ¿no? Ellos tenían dos alternativas
y me dijo, una de las alternativas creo que es la que le va a funcionar a Renato, dijo, ¿no? Porque la otra no es tan estética. ¿Por qué? Porque prácticamente él iba a estar con su bolsita como unos 3, 4 años más. Y ya unirlo de nuevo, ¿no? Entonces, el doctor nos dijo, pues, cuando ya estemos con la parte abierta de Renatito para poder ver cuál es lo mejor para él. Recuerdo muy bien que ya faltaba poco tiempo para que llegue la cirugía. Bueno, no nos habían dado fecha todavía, no nos habían dado fecha. Nos dijeron de que posiblemente iban a ser después de las fiestas navideñas. Y él todavía estaba en el colegio, no sé si estoy mal, fue como en marzo o abril, que nosotros estuvimos entre consultas, idas, venidas, exámenes, recaídas, ¿no? Estuvimos yendo y viniendo con los doctores, con los 2 doctores. Tuvo un prolapso en el colegio. No sé qué pasó, te lo juro que ya después de mucho tiempo que no había tenido ese tipo de prolapso, ¿no? De que se le salía el intestino de su lugar y salía hacia afuera, ¿no? Entonces, llamaron del colegio para ir a recogerlo porque los profesores no sabían qué hacer, pues, ¿no? Lo conocían a Renato que tenía esa enfermedad, pero no sabían cómo actuar en ese momento, ¿no? Claro, el intestino al prolapsar quedaba dentro de la bolsa, obviamente, pero no sabían qué hacer los médicos, los profesores no sabían qué hacer y llamaron a su mamá, pues, ¿no? Llamaron a su mamá y me llamaron a mí. Yo creo que, no recuerdo bien si yo estuve ahí presente en casa y pudimos llevarlo al hospital porque ni nosotros con el tratamiento que le hacíamos, porque hacíamos unos masajes para que el intestino vuelva a su lugar, ni haciéndole eso pudimos lograr que el intestino regrese, pues, ¿no? Entonces yo siempre digo que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Yo renegué en ese momento, ¿eh? Renegué porque dije, ya falta poco para su operación final. ¿Por qué, Dios? Le dije, ¿por qué ahora esto? O sea, lo va a retrasar, vamos a esperar otro año más. Yo dije, pucha, Dios mío, ya, no. Igual mi esposa dijo, pucha, ya estaba casi para que le den la fecha de operación y ahora esto. Milton, otra vez. Pucha, sinceramente yo dije, no, bueno, llevémoslo al hospital. Lo llevamos al hospital y el doctor dijo que tenían que operarlo. Llegamos, me acuerdo que fue en emergencia y no estaba su médico y tuvieron que esperar hasta el siguiente día. Y mi hijito andaba con su intestino hacia afuera y la enfermera pues dijo que tenía que esperar a su médico para que lo pueda operar porque no había otro médico y los médicos que estaban de turno ahí no conocían muy bien lo que pasaba con Renato, ¿no? Entonces nos quedamos ahí pues a esperar que llegara su médico y cuando llegó en la mañana no demoró mucho y lo pasó a sala de operaciones. Nos dijo, vamos a operarlo, vamos a hacerle que vuelva a entrar al intestino y dejarle ahí. Y el doctor nos dijo, pucha, vamos a tener que programar nuevamente, ¿no? O sea, alargarlo, la cirugía final, nos dijo. Ya con eso no podemos tocarlo tan rápido. Entonces, como te digo, no, pucha, sinceramente yo estaba con rabia, con esa molestia, ¿no? De decir, ¿por qué otra vez? ¿Por qué si ya estaba cerca la operación final? ¿Por qué tiene que pasar eso, no? Y recuerdo que mi mamá ya estaba ahí en Chile otra vez, después que mi padre falleció. Y nos dijo, pues, no, que tuviéramos paciencia, que no perdiéramos la fe, que de repente, no sé, pues las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Cuando lo operaron, recuerdo que salió el doctor con una sonrisa enorme, una sonrisa de oreja a oreja y como que, no sé, como cuando tú ganas un partido de fútbol o ganas una apuesta o ganas algo, salió así sonriendo. Y yo dije, ¿qué? Pues no, ¿por qué sonríe? Dije, no. Cuando el doctor nos llama, me dijo, papás, vengan. Y se sacó los guantes y me dijo,
he tenido unas ganas, me dijo así con estas palabras, he tenido unas ganas de operarlo ya y de reconstituirlo ya, porque su intestino de Renato está hermosísimo, nos dijo. Está muy bonito como para operarlo ya de una vez y hacerlo la reconstitución final y todo. Su intestino delgado. Su intestino delgado se había agarrado un tamaño, una forma de la cual ellos querían, pues los médicos querían que tome ese tamaño y esa forma, ¿no? Por eso ellos habían hecho ese tipo de cirugía antes de dejarle el intestino grueso a un costado, sin funcionamiento, y dejarle que el intestino delgado funcione. Entonces, desarrolló tanto el intestino delgado que el médico se asombró, pues, ¿no? Y dijo, se ha desarrollado mucho ese intestino y está, en sus palabras, ¿no? Muy bonito, dice él, como para operarlo. Te juro que me dieron ganas de operarlo ya, me dijo. Pero no estábamos preparados para eso. Así que papá dijo, no se preocupen, que todo continúa normal. Me voy a acelerar en hacer todo lo posible y coordinarlo con el doctor Mario para poder coordinar ya cuando sea la cirugía. Pero Renato está perfecto, dijo. Wow. Te juro que sé como le dice Gucha. O sea, Dios hizo todo, ¿verdad? O sea, Dios hizo todo que pasara eso para que tuvieran la certeza de que ya pueden operarlo. Tuvieron la certeza de que ya está mi hijo apto para operarlo, ¿no? Yo pedí perdón, dije perdóname Diosito por haber dudado, ¿no? Por haber en ese momento renegado de lo que pasa, ¿no? Y con su mamá, pues no, nos sentimos tranquilos, nos sentimos muy, como te digo, con una tranquilidad enorme de saber de que por algo han pasado eso, de que por algo sucedió eso en ese momento, de que por algo lo abrieron, como se dice, no criollamente, lo abrieron para poder observar de que su intestino delgado estaba muy bien. Cuando ya pasó eso, nosotros pensamos de que de repente iban a pasar las fiestas navideñas, ¿no? Para que lo puedan operar. Cuando ya a mi hijo le dieron esa alta del hospital después de su prolapso que tuvo y de que el doctor nos dio esa enorme noticia, nosotros como papás estábamos igual un poquito preocupados porque no queríamos que lo operen en fiestas, porque en época de fiestas casi no hay muchos médicos, no hay muchos profesionales dentro de un hospital y teníamos miedo de que de repente al operarlo pues no tenga complicaciones y no estén ahí los médicos. Así que no apresuramos mucho ni presionamos mucho a los médicos, ¿no? Pero con la información que tuvieron ellos, aceleraron todo para que lo operen y pues programaron la cirugía pues para diciembre. Nosotros pues pucha con la fe que teníamos ya, esas cosas que nos habían pasado con Renat, nos dieron la fecha de la operación, estuvieron en esa fecha médicos, su nutricionista, las enfermeras que lo veían a mi hijo, que lo conocían muy bien, estuvieron presentes ahí, no salieron ni de vacaciones porque les tocó estar ahí. El doctor Mario también, porque su médico del hospital público es el doctor José y el doctor del hospital privado es el doctor Mario. Y para que, gracias a Dios, los dos estuvieron presentes, no se fueron ni de vacaciones ni nada. Cuando programaron su cirugía, pues un día antes lo llevamos a mi hijo al hospital, ¿no? Para que lo alisten para la operación. Ya nosotros teníamos, pues, como te digo, pues, la fe, yo creo que estaba al 70%, 80% y una parte igual dudaba todavía, ¿no? Pero teníamos mucha fe que las cosas iban a salir bien, pues, ¿no? Cuando ya entraron a su operación, nos dijo el doctor que iba a durar probablemente unas 2-3 horas. Y recuerdo, si no me equivoco, comenzaron a las 8 de la mañana, 9 de la mañana por ahí. Y estuvimos con la mamá de mis hijos afuera en sala de esperas orando, pues, ¿no? Pidiéndole a Dios que las cosas funcionen, que se haga su voluntad. Y estuvimos ahí, pasaron 2 horas, 3 horas,
4 horas. Y ya comenzó la preocupación, comenzó los nervios, ¿no? De decir por qué demoran, se te pasaban ideas por la cabeza. Veían de repente de la sala del quirófano, habían otras personas que también entraban a cirugía. Salían los doctores a preguntar por los familiares y no nos llamaban a nosotros, o sea, no nos mencionaban el nombre de Renato. Pasaron 5 horas, 6 horas, y en ese lapso hubo un temblor fuertísimo. Temblor. Temblor, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que nosotros nos asustamos, de verdad, nos asustamos y lo que pensamos de ahorita salen corriendo y dejan a mi hijo ahí, ¿no? Pero gracias a Dios no, o sea, yo creo que habrá durado como 1 minuto el temblor. O sea, el epicentro fue en otro lado, pero se sintió tan fuerte ahí en Santiago y estábamos creo que en el piso 6, 7, donde está el pabellón de cirugía, y se sintió fuertísimo. Entonces, me asusté, se asustó mi esposa, estábamos ahí preocupados y pasaron 1 hora más, creo que duró como 7 horas la operación. Y ya era la desesperación total, te lo juro que yo entraba, o sea, me acercaba donde estaba el guardia ahí en la puerta y le decía, por favor, pregunta por Renato Descal si ha pasado algo. Y el guardia entraba y salía con una cara asustado. Me decía, no, todavía no salen, todavía siguen ahí operando. Y bueno, uno como papá, pues no, pregunta. Mi esposa se metió a preguntar, justo había una enfermera que conocía a ella y le dijo, no, no te preocupes, todavía están en cirugía, todavía están operando. Cuando ya de repente salió el doctor, pues no, nos llama y nos dice, papá, me dice, ya terminó la cirugía, terminó muy bien, la operación ha sido un éxito. Me dijo, les voy a explicar qué tipo de operación le hemos hecho a Renato, me dijo. De verdad que es asombrante lo que hemos encontrado en Renato. O sea, no pensamos de que las cosas iban a ser así como la hemos visto, me dice, porque teníamos pensado hacer otro tipo de cirugía, pero con lo que hemos visto optamos por algo que va a ser favorable para él. Entonces, cuando nos explicó, cuando ya Renato pasó a sala de recuperación, nos llamó, nos explicó, nos dijo, mire, el intestino grueso no vale para nada. No vale para nada, no tiene funcionamiento, no tiene movilidad, entonces está de más. ¿Qué hemos hecho? Nos dijo, hemos optado porque el intestino delgado cumpla su función y a la vez cumpla la función del intestino grueso. ¿Por qué? Porque ha tomado un tamaño muy adecuado para que cumpla esa función y ha crecido tanto de que no va a faltar como tamaño para que haga ese tipo de función. Lo que sí nos dijo, no, Renato no va a hacer sus deposiciones sólidas como cualquier persona, porque el colon es el que hace esa función de hacer las deposiciones sólidas. Lo que va a hacer Renato es una deposición un poquito más líquida, más pastosa, y nos dijo, hemos dejado un segmento, nos dijo, un segmento de colon enfermo, una pequeña parte del colon enfermo cerca al recto, para que eso sea como un tapón y no tenga incontinencia. Nos dijo, ese segmento nos ha permitido que Renato, con un tratamiento, pueda tener su vida normal y no esté usando pañales, ni tenga esa incontinencia que tiene que tener. Es como si fuera una llave abierta, nos dice él, ¿no? De que solamente sale. Entonces, hemos optado por dejarle ese segmento de colon enfermo para que ese colon prácticamente sea el tapón. Como no tiene movilidad, no va a permitir que baje. Ahora me dice, Renato va a ser como un niño recién nacido. Va a tener que aprender a controlar el esfínter, aprender a contener. Cuando uno tiene necesidades de ir al baño, tiene que tener esa función en el cerebro de retener para poder ir al baño, ¿no? Y eso pasó, pues nuestro hijo fue como un niño recién nacido, o sea, él usaba pañales al principio, teníamos que limpiarle, teníamos que echarle alguna crema para que no se irrite, porque su piel
dentro del ano estaba como un bebé, pues, ¿no? Porque nunca, bueno, experimentó al principio, en la primera cirugía, experimentó tener desechos por ahí, pero después que lo cerraron eso, dijeron, preferible que tenga la bolsita y tener desechos por ahí. Entonces, esa parte de ahí prácticamente estaba como nueva, ¿no? Entonces, su piel comenzó a irritarse, bueno, y ese fue otro drama porque se comenzó a irritar tanto que se ponía en carne viva y teníamos que tener tratamientos para eso también. Y poco a poco, pues, no, Renato puso de su parte, puso muchísimo de su parte porque nosotros lo sacamos a pasear para que tenga esas ganas de retener, para no ensuciarse de repente, ¿no? Y nosotros le decíamos, le hablábamos, su mamá le hablaba, le decían, pues nos poníamos un poco fuertes porque nosotros prácticamente lo tuvimos en una burbuja, pues, ¿no? Porque fue un niño con una enfermedad tan complicada de que nosotros prácticamente lo teníamos como un niño de cristal, como un niño intocable, que no podíamos gritarlo, no podíamos llamar la atención, no podíamos... Entonces, cumplió una función muy importante, tener un poquito de mano dura y de ser un poquito más drásticos para que él tenga esa necesidad de poner de su parte, ¿no? Porque al principio no quería usar pañal nada más. Pero como te repito, él puso mucho de su parte, puso muchísimo de su parte y dejó el pañal en los 2 meses. O sea, en 2 meses ya no usaba pañal, ya él iba al baño solito, ya cuando tenía ganas de ir al baño, se iba al baño y hacía sus necesidades normales. Luego el doctor nos dijo de que ya prácticamente él tenía que comer sus alimentaciones ya no como eran antes, sino casi normales como cualquier persona para que el organismo comience a asimilar y su intestino comience a asimilar también. Y así poquito a poquito fue asimilando pues, ¿no? Las comidas, ya le dábamos otro tipo de comidas, igual tenía un poquito de recaídas todavía, ¿no? Pero como te digo, gracias a Dios, esa última operación fue la operación creo que la más exitosa que ha tenido mi hijo de todas las que ha tenido, de todas las 15 operaciones que ha tenido y todas su larga temporada que ha tenido en el hospital. Luego de eso, pues él quería viajar a Perú, pues, ¿no? Porque nunca le dieron permiso. O sea, sí le dieron permiso cuando él estuvo como de 3 añitos, 4 añitos, si no recuerdo. Le dieron permiso para viajar a Perú, lo trajimos acá a Perú y después nos regresamos a Chile y de ahí ya no quisieron más darle permiso hasta que lo pudiéramos operar, ¿no? Cuando ya pasó su cirugía, ya estuvo mejor, ya se recuperó, ya estuvo más tranquilo, preguntamos, ¿no? Por si podía él viajar a Perú y pues nos dieron el permiso de viajar. Vinimos para acá con una intención de pasar unas lindas vacaciones y lamentablemente pues no nos agarró la pandemia, nos tuvimos que quedar, cambiar totalmente nuestro rumbo de vida y pues ahora Renato pues no, prácticamente por gracia de Dios está muy bien, está ya de 16 años, juega al fútbol, es un niño que le gusta muchísimo la matemática, juguetón, travieso, se recuerda muy bien de todo lo que le ha pasado. Él tiene chispazos de su vida que ha tenido en el hospital. Cuando él dice, él se acuerda que en el tiempo de pandemia muchos usamos el alcohol, de repente no, y los guantes de látex, ¿no? Para tocar, y él percibía ese olor y decía, papá, me acuerdo cuando yo estaba en el hospital. Y tenía, sí, decía, no quiero ese olor, ¿no? Porque le trae esos recuerdos. Y nada, o sea, ahora hubiera querido que él esté aquí presente para que él lo vean cómo está recuperado, cómo ha ganado tamaño, está más alto que yo, juega al fútbol, es un niño que le gusta mucho la matemática y de aquí para adelante, pues no, que sea lo que Dios quiera.
Y hasta come ceviche. Hasta come ceviche. Es un chileno peruano que come ceviche. Qué lindo, qué hermosa historia. ¿Y cuál es ese aprendizaje que te ha dado Renato? Mira, el aprendizaje que me ha dado mi hijo es perseverar, no dudar nunca de la fe, de saber que existen enfermedades que a veces uno no sabe y cuando a ti te pasa, dices, no, pucha, es- eh, piensas que Dios no existe, ¿no? Porque hay tantísimas enfermedades que hay en el mundo, pero cuando tú dices, Dios te la da a ti porque de repente, no sé, quieres pensar de que has perdido la fe, ¿no? De que dices, no, porque a mí. Pero Renato ha enseñado muchas cosas. A mí, a su mamá, a mi hija. Como dice mi hija, no, es, ella dice, cuando postuló a medicina, mi hija dice, mi hermano es mi ejemplo. ¿Por qué? Porque toda la lucha que he tenido, o sea, desde que ha nacido, ella dice, pues no, a pesar de que él es menor que yo, o sea, me ha enseñado a luchar, a no quejarme atrás, a saber que con fe se mueve todo, porque, como te digo, no, esa parte de nuestra vida que ha pasado eh, hasta ahora me sirve para tener fe en cualquier cosa que yo tenga. O sea, yo creo que cuando yo tengo un problema o algo que me pase, siempre recuerdo ese lapso de mi vida y digo, no, o sea, ¿para qué tener miedo? Ujú. Y lo que ha pasado también con Renato le ha servido, como te digo, a mi hija, porque mi hija tuvo miedo al principio en su carrera y ella decía, no, pues si mi hermano no tuvo miedo en su enfermedad, si mi hermano tuvo esa fe enorme que ha tenido de recuperarse y esas ganas de recuperarse, porque prácticamente la recuperación y el proceso que ha tenido también ha sido parte de Renato, porque Renato, a pesar de su edad, le puso ganas, le puso garras, le puso esas ganas de salir de su enfermedad, esas ganas de ser un niño normal, esas ganas de pasar la barrera del hospital, de no seguir yendo al hospital. Pues ahora no, como te digo, gracias a Dios, él está viviendo una vida normal. Su enfermedad sigue ahí, pero ya no le está molestando. Ya la enfermedad ya no le está molestando. Y pues yo agradecido con Dios y espero de todo corazón que las personas que pasen por este tipo de enfermedades, eh, del colon o de cualquier tipo de enfermedades, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, siempre estén agradecidos con Dios, sea bueno o malo lo que pase, ¿no? Porque al final es el único que sabe por qué hace las cosas y por qué nos pone eso en el camino, ¿no? Y creo que la esperanza es lo último que se pierde y la fe cuando tú la sientes, porque no se ve, pero cuando la sientes y la experimentas es muy, muy bonita. Qué lindo. Y Milton, para finalizar, ¿qué le dirías a Milton de hace 16 años? ¿Qué le diría? Pucha, decirle pues no de que no me arrepiento de lo que ha pasado. Decirle que a pesar de todos los altos y bajos que pasan, ¿no? Por, por lo que pasa en tu vida o por lo que pasa con tus hijos o lo que pasa con tu familia, hay que seguir luchando y que no solamente yo, o sea, yo creo que la lucha ha sido de todos, tanto de la mamá de mis hijos, mía, de su hermana, de mi madre, y agradecerle de todo corazón a los profesionales
como te digo, no solamente decirme a mí, sino a cada uno de los integrantes de mi familia de que hemos unido fuerzas y de que no hay nada que arrepentirse. Porque a veces tú dices, no, tú dices, ¿por qué me toca a mí, no? Pero es hermoso, lo digo así, es hermoso ese sacrificio, esa lucha, ese día a día, y saber que al final hay una recompensa de que Dios te dice, te lo doy a ti porque sé cómo vas a responder. Entonces ahora verlo a mi hijo así, que a veces cuando tengo que llamar la atención, le llamo la atención fuerte y hasta su mamá a veces lo grita y lo miramos y decimos, este niño nos ha hecho pasar tantas cosas que ahora pucha tenemos que estar gritando, llamando la atención, pero no hay nada que arrepentirse, no hay nada que reprochar, al contrario. Yo a ese Milton de hace 16 años, ahorita lo abrazaría y le diría gracias y gracias por luchar. Nada más. Qué bonito. Gracias, Milton, gracias. Perdónenme a mí por las lágrimas. No, gracias, Milton, por abrir tu corazón, por habernos compartido estos momentos tan sensibles, tan difíciles que has tenido que pasar en estos 9 años, ¿no? Lo que ha tenido que pasar también tu familia. ¿Y qué le dirías, Milton, ya para finalizar este episodio, qué le dirías a los padres que en estos momentos están pasando algo similar con sus hijos? Bueno, sé que es una enfermedad, la que pasó Renato es una enfermedad muy, muy dura, no solamente la que tiene mi hijo, sino por ahora pues muchas enfermedades que existen, ¿no? en el mundo y que los niños a veces uno no quiere que los pasen, ¿no? Porque son niños inocentes, son niños que recién están empezando a vivir y uno no quiere que tengan esas cosas, ¿no? Lo que yo les aconsejaría, bueno, decirles y por experiencia propia, ¿no? De no perder esa fe, esa convicción, ese amor por Dios, ese sentir de que Dios puede hacer muchas cosas maravillosas. Entonces, lo importante para esos papitos es que no pierdan la fe, es que tengan siempre su fe puesta en pase lo que pase, o sea, de repente puede pasar como le pasó a mi hijo antes de su operación, un pequeño accidente que le hizo salirse su intestino y que eso fue como la llave que abrió la puerta para que los médicos puedan ver, ¿no? que estaba ya en óptimas condiciones para operarlo, por eso no. Qué lindas tus palabras, Milton. Gracias nuevamente por haber compartido esta historia, esta experiencia que has pasado. Y bueno, amigos, hoy día hemos tenido un día muy enriquecedor con la experiencia de Milton con su hijo Renato, ¿sí? Mucha fe, mucha perseverancia, siempre hay un propósito, un para qué, y no pierdan la fe. La fe mueve montañas. Gracias, amigos, este ha sido un episodio más de Exprésate y Conecta. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Gracias. Exprésate y Conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.